10. Hemos estado estos últimos 3 semanas hablando de la historia el capítulo 10 de Pedro y Cornelio, cómo el Señor les habló a ambos de diferentes maneras, pero cómo la obra de Dios, hermanos, iba avanzando. Pero antes de leer, vamos a leer del versículo 34 hasta el final del capítulo 10. Quisiera que recordáramos un poquito cuál es el mensaje del libro de los Hechos. ¿De qué trata el libro de los Hechos? ¿De qué trata el libro de los Hechos, hermanos? ¿Alguien se recuerda lo que hemos dicho? ¿De qué trata todo el libro de los Hechos? El libro de los Hechos trata del avance ¿de qué? Del Evangelio, ¿verdad? El libro de los Hechos trata del avance del Evangelio, de la expansión del Evangelio. Y por eso podemos dividir claramente el libro en 3 partes. El libro lo podemos dividir en 3 partes, dijimos del capítulo 1 al capítulo 7, de la expansión del Evangelio, ¿en dónde? En Jerusalén, ¿verdad? Del capítulo 1 al 7, cómo el Evangelio se expandió en Jerusalén, claramente. Del capítulo 8 hasta el capítulo 12, hay una transición ahí, pero trata de la expansión del Evangelio. ¿En qué lugares? Ahí los tenemos. Judea ahí y Samaria. El capítulo 8, 9, 10, 11 y 12 trata de cómo se expandió el Evangelio en Judea y Samaria. Y del capítulo 13 en adelante vamos a ver cómo se expandió el Evangelio hasta lo último de la tierra en aquel momento. Cómo el Evangelio se llevó hasta los postreros lugares, hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. Entonces el libro de los Hechos trata precisamente de eso, de cómo del avance del Evangelio. Y aquí, hermanos, el capítulo 10, dijéramos, es un momento bastante culminante en la narrativa del libro de los Hechos, ¿verdad? Porque es un acontecimiento inédito, dijéramos. Nunca se había visto tal cosa como se vio aquí en la casa de Cornelio con su familia y todos los que él tenía invitados en su casa, ¿verdad? Ellos, como dice aquí el pasaje, que se quedaron, dice, atónitos, se quedaron sorprendidos, espantados, los judíos convertidos, los de la circuncisión, y el mismo Pedro, ¿verdad? Estaba sorprendido de lo que ocurrió aquí, porque era algo inédito, era algo que nunca habían visto. Y dice el versículo 34, si lo leemos juntos, dice que entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ese fue nuestro tema la semana pasada. Versículo 35 dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Se le anunció a Israel el evangelio de la paz, esas buenas noticias. Versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Pedro hace aquí una síntesis de todo lo que ocurrió durante el ministerio de Jesús. Versículo 38 dice, cómo Dios, dice, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice, y nosotros, dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron, dice, colgándole en un madero. Pedro está describiendo el evangelio, está describiendo lo que ocurrió con Jesús, cómo Juan preparó el camino de Jesús, cómo Jesús apareció, cómo fue bautizado, cómo murió. Y dice el versículo 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase
Dice, no se manifestó a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había, dice, que había ordenado de antemano, a nosotros. Dice que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó, dice, que predicásemos al pueblo. Nosotros somos testigos de todas estas cosas y Él nos ha encomendado, nos ha mandado a que predicásemos a la gente y testificásemos, dice, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este, dice, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, Él estaba presentando el Evangelio, estaba presentando a Jesús, su obra salvadora, su cruz, su resurrección, sus obras. Estaba presentando el Evangelio. Pero dice el versículo 44 que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, dice, cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, dice, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque dice, los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó, dice, bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces rogaron que se quedasen por algunos días. Entonces, hermanos, vemos aquí cómo el Evangelio estaba en su expansión, estaba dando un paso que hasta este momento no había ocurrido. La conversión de los gentiles, ¿verdad? Algo inédito, no había pasado. Y ellos estaban sorprendidos porque ellos pensaban que la obra del Mesías, que la obra de Jesús solo se limitaba a ellos. Pero Pedro, al ver esto, él dice que su comprensión del plan de Dios, del propósito de Dios, al ser testigo de lo que estaba ocurriendo ahí y de cómo Dios le había hablado y de cómo Dios le había hablado a Cornelio, y cómo Dios lo había llevado a ese lugar, todas estas cosas hicieron que Pedro aumentara su comprensión al ver todas estas señales que Pedro estaba viendo, ¿verdad? De cuál era el plan de Dios. Entonces, por eso ese es nuestro tema, como aparece ahí en la pantalla, las señales del avance del Evangelio. Ese es nuestro tema esta noche. Dejen una señita ahí que me acompañaran al Evangelio según San Mateo en el capítulo 16. Mateo capítulo 16. Mateo 16, vamos a leer versículo 2 y versículo 3. Las señales, porque vamos a ver aquí las señales, las cosas que ocurrieron aquí y que claramente le mostraron a Pedro lo que Dios estaba haciendo y que el plan de Dios iba más allá de donde él había logrado ver, de lo que él comprendía, que el plan de Dios abarcaba no solamente a Israel, a los judíos, pero que el plan de Dios abarcaba a los gentiles, que el plan de Dios incluía a todas las naciones de la tierra. Y ellos estaban sorprendidos, estaban atónitos, como acabamos de leer. Entonces dice, mire Mateo 16, versículo 2. Dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana dicen, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles, el cielo nublado. Y Jesús les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más dice las señales de los tiempos, ¿qué pasa? No podéis.
Entonces Jesús está reprendiendo aquí supuestamente a los entendidos, a los religiosos, a los líderes espirituales de la nación de Israel, y les está diciendo: ustedes pueden discernir claramente las señales que da el cielo, cuándo va a llover, cuándo no va a llover, cómo va a estar el día, y perfectamente ustedes disciernen, pero no pueden ver, dice, las señales de los tiempos, las señales de los tiempos. Y el libro de los Hechos, hermanos, nos presenta en este momento las señales inequívocas de que el propósito de Dios, que el plan de Dios se estaba extendiendo, que Dios estaba avanzando en su propósito, y que el Evangelio, hermanos, estaba yendo y alcanzando áreas y personas y regiones que ellos no habían pensado, a pesar de que Jesús les había dicho ya en Hechos capítulo 1, versículo 8, que ellos le iban a ser testigos, que iban a recibir el Espíritu Santo, que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos y les iba a dar poder, ¿verdad? Para que le fueran sus testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero ellos no habían entendido eso. Ellos, aunque Jesús se los había dicho, pero no habían discernido el alcance y las implicaciones del mandato, de la gran comisión, de lo que Jesús les había dicho que ellos iban a hacer. Pero al ver las señales, Pedro sí entendió. Los líderes religiosos, como en los días de Jesús y como ocurrió después, ellos no entendieron, nunca llegaron a entender o no quisieron entender. Pero Pedro, al ver estas señales, él discernió aquí el obrar de Dios, el propósito de Dios. Y eso es lo que queremos resaltar en este punto. Ahora, cuando hablamos de las señales de los tiempos, hermanos, de las señales del fin de los tiempos, las señales de los tiempos, las señales de lo que estamos viviendo hoy día y de la obra de Dios y del fin de este siglo, la Biblia no habla de muchas señales. Hay diferentes tipos de señales, no vamos a entrar esta noche en todas esas cosas, pero por ejemplo, hay señales que indican la oposición a Dios, ¿verdad? Que se van a manifestar como la tribulación, la apostasía, el anticristo. Van a haber señales que indican el juicio de Dios, señales que las vemos recurrentes en la historia de la humanidad, las guerras, los terremotos, las hambrunas y todas estas cosas son señales, dijo Jesús, del fin de los tiempos. Pero vamos a centrarnos en las señales, dijéramos, que tienen que ver, o en esta señal que tiene que ver con la gracia de Dios, la señal del avance del Evangelio, la señal del avance del Evangelio. Como dijo Jesús, ustedes saben bien, en Mateo 24, versículo 14, Jesús le dijo a sus discípulos estas palabras. Él les dijo: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es la señal del avance de la proclamación y del avance del Evangelio. Jesús dijo que esta era una señal del fin de los tiempos, cuando el Evangelio fuera predicado en todas las naciones, que entonces iba a venir el fin. Esta es desde mi punto de vista, es una de las señales más preciosas, dijéramos, ¿verdad? Porque los terremotos son señales del fin de los tiempos. Las guerras son señales del fin de los tiempos, pero esas señales no son muy bonitas, ¿verdad? Pero que el Evangelio avance, hermanos, que el Evangelio se extienda, es una de las señales que tiene que ver con la gracia de Dios, la proclamación y el avance del Evangelio. Y cuando vemos entonces que el Evangelio va avanzando, que el Evangelio está avanzando, debemos de ver que Dios nos está dando una señal de que el fin de este siglo, que el fin de este tiempo que vivimos, de esta era que vivimos, se está acercando.
Pero fíjense en el momento que estamos aquí en el capítulo 10. Era un paso increíble que se estaba dando en el avance del Evangelio. Los gentiles estaban siendo llamados por el Señor para formar parte, y era una señal increíble, dijéramos, de que el Evangelio estaba prosperando, que las tinieblas estaban siendo repelidas y que la luz estaba avanzando en el mundo de una manera como nunca antes había ocurrido en toda la historia de la humanidad. Ahora, claramente, Pedro ve las señales allí y no le queda duda a él de que el reino de Dios estaba más cerca y que la obra de Dios estaba avanzando de una manera significativa, dijéramos. Ahora, así como hay señales, dijéramos, de Dios, también hay señales, algunos le llaman los signos o las señales espectaculares, porque así como hay señales de Dios, hay señales del diablo, y entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas. Si leemos 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, los signos o las señales espectaculares, hermanos, están asociadas en muchos casos con el reino de Satanás. Por eso tenemos que tener cuidado. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Leamos solo ese versículo. Dice, inicuo, está hablando del anticristo, de la manifestación del mismo Satanás en carne, como una imitación, ¿verdad? Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, dice, y señales y prodigios mentirosos. Entonces, hermanos, hay señales espectaculares a través de la historia, y hemos visto y vamos a ver y podemos ver grandes señales, y la gente va a ir detrás de estas señales, ¿verdad? Pero pueden ser señales del diablo. Y si usted lee todo el pasaje, dice, para que los que no han creído el Evangelio crean la mentira, y no quede duda de su condenación y de que es justa la retribución que Dios les va a dar a todos aquellos que no creyeron el Evangelio. Entonces, el mundo y el mundo evangélico muchas veces, hermanos, va detrás de las señales. Es fácil a veces llenar un estadio cuando se dice van a haber grandes sanidades o iglesias donde se promueve, dijéramos, cosas espectaculares. La gente quiere ir ahí y la gente abarrota a veces esos lugares, pero nosotros debemos de tener cuidado y no ser fácilmente seducidos y engañados por señales que pueden ser señales falsas y no ser señales de Dios, señales del diablo. Mire lo que dijo Jesús aquí en Lucas capítulo 11. Si me acompañan aquí a Lucas capítulo 11. Porque Jesús, hermanos, habló de las señales también que se les darían a las personas. Y las vemos aquí en nuestro pasaje, como vamos a entrar en ellas en este momento. Vamos a ir rapidito, vamos a tocar 3 cosas aquí. Pero antes de tocar las 3 cosas, vamos a leer Lucas capítulo 11, versículo 29. Cuando llegue me da un amén. Lucas 11, 29 dice, y apiñándose las multitudes, Jesús comenzó a decir, esta generación, dice, es mala. Y cuando dice esta generación se refiere a los que viven en este siglo, en este mundo. Incluía a los que le estaban oyendo y nos incluyen a nosotros y todos los que van a vivir antes que Él regrese. Dice, esta generación es mala. ¿Por qué? Demanda ¿qué? Señal. Porque la gente quiere ver señales. Dice, esta generación es mala porque demanda señal. Pero dice, pero señal no le será dada,
sino la señal de ¿quién? De Jonás. Dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Está hablando de la resurrección, del Evangelio, de lo que Pedro le estaba hablando ahí a Cornelio, a su familia y a todos los que él había invitado. Dice, no se les va a dar otra señal, sino la señal de Jonás, la señal del Hijo del Hombre. Dice el versículo 31. La reina del sur, dice, se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, dice, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Esta mujer, dice esta reina, al escuchar de la sabiduría de Salomón, dice, ella vino desde lejos para oír, para ver lo que estaba ocurriendo en Israel, lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. Pero he aquí, dice, más que Salomón en este lugar. O sea, está hablando de él. Está hablando de él mismo. Versículo 32 dice, de igual manera, los hombres de Nínive, dice, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Nadie, dice, pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Entonces, hermano, nosotros, amados hermanos, tenemos un gran privilegio y una gran responsabilidad, ¿verdad?, en lo que Dios está haciendo. Como dijo Jesús aquí, no vamos a esconder la luz, sino que la vamos a poner sobre la mesa para que todos puedan ver la luz. Ustedes son la luz del mundo, dijo Jesús. Yo soy la luz del mundo, pero ustedes son la luz del mundo. Y una ciudad, dice, la ciudad asentada en tinieblas vio gran luz, luz le resplandeció. Jesús estaba hablando de la predicación del Evangelio, y Jesús está diciendo, no les voy a dar señales espectaculares para que ustedes crean, porque aunque las hiciera ustedes no van a creer, les está diciendo, porque son una generación mala, tienen un corazón torcido. No les voy a dar señales espectaculares, sino que la señal que les voy a dar es la señal de Jonás, que era su resurrección, ¿verdad? Y la señal que les voy a dar es la predicación, dice, porque así como Nínive se convirtió y se arrepintió y se convirtió y creyó a la predicación de Jonás, de igual manera ustedes deberían de arrepentirse y creer la predicación del Evangelio. Entonces, ¿cuál es, dijéramos, la señal más grande desde un punto de vista del plan de Dios y del avance del reino de Dios y del propósito de Dios? Es la predicación del Evangelio, el Evangelio mismo y la predicación y el testimonio de la iglesia, de nosotros, para que otros puedan creer verdaderamente. Ahora, hay tres elementos que vemos en la historia aquí del Evangelio que son centrales y son señales, dijéramos, básicas, hermano. La primera es precisamente la resurrección, ¿verdad? Esa es una señal del Evangelio. La señal que Jesús dijo que les iba a dar a los que le estaban escuchando. La señal de Jonás, de que él iba a ser levantado al tercer día. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 15, cuando Pablo, el capítulo 15, ¿verdad?, que es un capítulo que habla de la resurrección, Pablo dice lo siguiente en el versículo 1. Además les dijo, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice, sois salvos, y si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí.
No he inventado algo, les dice Pablo. Lo que yo les enseñé es lo que yo también recibí. ¿Y qué había recibido Pablo? El Evangelio. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Es lo que Pedro le está diciendo a Cornelio y a su casa, que Él murió por nuestros pecados, conforme a como los profetas y el Antiguo Testamento había dicho. Y el versículo 5 dice, versículo 4, y que fue sepultado, dice, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, como había dicho el salmista, que no dejaría a su hijo en el Hades, ni su santo miraría corrupción, hablando de la resurrección de Jesús. Y es la señal que Jesús dijo, esa señal les voy a dar, la señal de mi resurrección. Entonces, dice el versículo 5, y que dice, Pablo dice, se le apareció a Pedro, se le apareció a Cefas, y después a los 12, dice. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después, dice, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, somos hermanos, dice Pedro, está diciendo Pedro en su predicación, somos testigos, dice él. Nosotros somos los testigos escogidos por Dios para que la señal del Evangelio, para que el avance del Evangelio se lleve a cabo. Nosotros somos escogidos de Dios para que les proclamáramos, para que les anunciáramos el Evangelio, para que ustedes lo puedan creer, para que ustedes lo puedan recibir. Y de la misma manera ahora, hermanos, nosotros, usted y yo, si somos salvos, hermano, si el Señor nos ha llamado, Él nos ha dado este privilegio y esta responsabilidad. Usted es un testigo escogido por Dios para anunciar a otros. Porque la gente no se va a convertir porque hayan sanidades. La gente no se va a convertir a Dios porque hayan sanidades o hayan milagros extraordinarios. La gente se convierte cuando oye el Evangelio y cuando cree el Evangelio. Y una parte esencial del Evangelio, la señal número 1, como dijo Jesús aquí, es la resurrección, que Él ha resucitado. Y Pablo lo que estaba diciendo aquí es que había testigos suficientes que daban fe de que era algo verdadero, que era algo cierto, que Jesús había resucitado de los muertos. Y como Pablo les dice, si Jesús nos resucitó de los muertos, entonces vana es nuestra predicación, vana es su fe. Ustedes están engañados, ustedes están perdidos. Si Jesús en verdad nos resucitó de los muertos, entonces nuestra fe es vana, nuestra predicación es vana y entonces no estamos haciendo nada. Pero Jesús ha resucitado, dice Él. Él vive ahora. Y Él es el Señor de todos y de todas las cosas. Entonces, eso es número 1. Número 2, hermano, vamos allá, el tiempo se nos va. Número 2, si regresamos ahí a Hechos capítulo 10, regresemos a Hechos. Número 2, hermano, señal número 2. Dijéramos, es la señal, vamos a dejar la señal del Espíritu Santo al final, pero hablemos ahora un poquito de la señal del bautismo. Del bautismo. Estamos hablando de las señales del avance del Evangelio. La resurrección de Cristo fue, dijéramos, el punto de partida de las señales del Evangelio. Cuando el Hijo de Dios vino a este mundo, Dios se encarnó, murió en la cruz, pero fue levantado con poder el tercer día. Fue la señal de Jonás, como él mismo dijo, que él iba a restaurar el templo, su propio tabernáculo al tercer día.
Pero hermanos, otra señal del avance del Evangelio es el bautismo en agua. Yo no sé si habrá esta noche alguien que no se ha bautizado, pero póngale, si usted no se ha bautizado en especial, póngale atención a esto, a estos minutos que vamos a hablar de esto. Y nosotros tenemos que compartirle bien a la gente, hermano. Porque la iglesia evangélica en nuestro país, le hemos enseñado a la gente que la gente es salva cuando levanta la mano y hace una oración, ¿verdad? Y eso es totalmente erróneo, totalmente equivocado eso, ¿verdad? Cuando pasó al frente llorando, pero pasó llorando quizás porque el esposo la había dejado o le había pegado una su buena, porque tenía deuda y le iban a quitar la casa y por eso pasó llorando. Y la gente puede pasar llorando por muchas razones y como nos pasa en las campañas médicas, ¿verdad? Ya nosotros llegamos a esa conclusión. La gente dice que va a recibir a Cristo para que lo despachemos rápido y le demos la medicina e irse para su casa, porque ya la gente sabe esas cosas. Entonces, porque alguien haga una oración, yo puedo usar coerción o puedo usar métodos humanos para hacer que la gente ore y después decir ya se convirtió, ya es un cristiano. Pero eso no es la enseñanza del Nuevo Testamento ni del libro de los Hechos como estamos viendo. ¿Qué pasó aquí en la casa de Cornelio? ¿Cuál fue la señal de que habían recibido el Evangelio, que habían creído el Evangelio? Que se bautizaron. Esa fue la señal. Entonces, déjeme decirle esto, si alguien, hermano, alguien se puede bautizar sin ser un verdadero creyente, ¿verdad? Ya lo vimos en el capítulo 8, Simón el mago, él se bautizó, pero no se había convertido. Él se bautizó para ganar puntos, porque sus intenciones eran otras, pero realmente no se había convertido. Alguien se puede bautizar sin haberse convertido. Pero nadie que se haya convertido va a dejar de bautizarse. Si se le enseña, si se le dice. Ahora, si usted no se ha bautizado, en realidad no deberíamos de tomarlo como parte de la iglesia, como un hermano. Si alguien no se ha bautizado, no deberíamos de tomarlo como un hermano. No porque querramos ser exclusivistas, sino porque es lo que la palabra nos enseña. Porque cuando alguien oye el Evangelio y cree el Evangelio, ¿qué es lo que hicieron ellos inmediatamente? Se bautizaron. Claro, Pedro les enseñó, les explicó lo que significaba el bautismo. Pero la señal de que el Evangelio ha avanzado es que la gente se bautiza. No es que la gente pase en multitudes al llamado que el pastor o el evangelista o el predicador hace al frente. Esa no es la señal de que 500 se convirtieron, decimos. Y después, ¿dónde están los 500? ¿Y dónde están las evidencias de una vida nueva? Entonces, pero nosotros necesitamos predicar bien el Evangelio y guiar bien a las personas porque es la vida, es el propósito de Dios, es el reino de Dios, son las almas de esas personas que están de por medio. ¿A dónde van a ir en la eternidad? Entonces, alguien que ha creído el Evangelio va a querer bautizarse. Eso es una señal de que el Evangelio ha avanzado. De que el Evangelio ha avanzado. Cuando uno se convierte, si a uno le dicen póngase de cabeza y así va a estar bien con Dios, uno se pone de cabeza, hermano. Por eso es que a veces uno ha hecho cosas que después cuando entiende dice, pues sí, no me enseñaron bien, o a saber, uno dice muchas cosas. Cuando uno se convierte, uno quiere hacer lo que le digan, hace uno. Y a veces también por eso pasan cosas, pero el que se convierte, hermano, se va a querer bautizarse. Pero ¿por qué alguien no se va a bautizar? ¿Cuál es el temor? ¿Cuáles son las razones por las que alguien no se va a bautizar? Porque no tiene convicción, no está seguro. Quiero mencionarle así
dos versículos que tienen que ver, que habla del bautismo, aunque el término de bautismo hay muchas cosas, pero por ejemplo, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21 dice Pedro: el bautismo que corresponde a esto ahora, dice, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino, dice, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea, Pedro está diciendo que cuando alguien se bautiza, el bautismo no hace salvo a la persona. Lo que hace salvo a la persona es la fe en Cristo. Es creer el Evangelio. Eso hace salvo a las personas. O sea que alguien puede no haberse bautizado y va a ser salvo, como el ladrón que estaba en la cruz. Ese no se bautizó, no tuvo chance de bautizarse. Pero si se hubiera bajado, le hubieran perdonado, y si hubiera bajado y le hubieran enseñado el Evangelio bien al hombre ese, se hubiera bautizado seguramente, ¿verdad? El mismo Jesús se sometió a eso. Pero dice, el bautismo en sí no salva, sino que el bautismo, cuando alguien se bautiza, dice Pedro, es porque él tiene una aspiración de que quiere una vida nueva, porque vamos al bautismo en aguas, porque es el deseo del profundo del corazón del que ha creído el Evangelio, de que quiere ser una persona diferente, que ya no quiere vivir su vida anterior, sino que una vida nueva. Porque Pedro está hablando aquí de Noé, ¿verdad? De lo que pasó en los días de Noé. Pero en 1 Corintios 10, versículo 2, Pablo dice: todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y en ambos casos está de por medio el agua, ¿verdad? En los días de Noé, que es lo que Pedro ocupa como un ejemplo, y Pablo ocupa a Moisés y dice: todos fueron bautizados en Moisés, en la nube, en el mar. Siempre hubo agua de por medio, ¿entre qué? Y Pablo hace una analogía entre lo que el agua, esa agua, en Moisés, el mar se refiere a ¿cuál agua? Al mar rojo, ¿verdad? Antes del mar rojo, los israelitas tuvieron una vida de esclavitud en Egipto. Pero el agua fue una frontera de su vida anterior y de la vida nueva que ahora iban a disfrutar por la gracia de Dios. Y de igual manera en los días de Noé, el diluvio, esa inundación mundial que hubo, fue una frontera entre lo que fue el mundo antiguo y el mundo nuevo, porque esa es la idea del bautismo. Que cuando nos bautizamos, lo que estamos diciendo es: ya no quiero vivir la vida anterior, ahora soy una nueva persona en Cristo, quiero ser una nueva persona, ese es mi anhelo, vivir una vida para Dios, ya no quiero vivir mi vida antigua. Entonces alguien que ha creído el Evangelio, entonces quiere eso es lo que quiere, ese es el resultado, porque el bautismo es una señal de conversión de la persona, de fe que ha creído, y es una señal del avance del Evangelio, que las personas dicen: yo quiero cambiar, quiero bautizarme, quiero dejar mi vida anterior y quiero vivir una vida nueva. Entonces el bautismo es una señal del avance del Evangelio. Y la otra, hermano, señal, último que quisiéramos mencionar así rápido para terminar, es la señal del Espíritu Santo. Dice que mientras Pedro estaba predicándole a Cornelio y a su casa, dice que el Espíritu Santo cayó literalmente sobre ellos. Y eso fue algo que los hizo sorprenderse, casi que espantarse a ellos, de cómo es que estaba ocurriendo eso. Y fue una señal inequívoca para ellos de que Dios los había escogido a ellos, como también había hecho con ellos. Había escogido a los gentiles como había escogido a los judíos. Y para ellos no quedaba duda, porque fue una señal poderosa a los ojos de ellos, de que Dios también los había escogido para salvación, cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos.
Y solo lo menciona, ¿verdad? El versículo 46, si ustedes ven. Dice que todos los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aparentemente, según el relato, no sabemos exactamente cuántos habían, pero eran varios, dice. Y los escuchaban hablar en otras lenguas y les escuchaban que en lo que hablaban estaban glorificando, magnificando a Dios. Y en un versículo Lucas resume lo mismo que narró en el capítulo 2 el día de Pentecostés. Este es otro Pentecostés, ¿verdad? Es otro Pentecostés en la casa de Cornelio. Y como Pedro les dijo allá el día de Pentecostés, no les dijo, estos no están ebrios, no están borrachos. Lo que ocurre es que esta fue lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días, ¿verdad? Que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Ellos lo tenían en su Biblia, lo habían leído, pero ellos no habían entendido. Pero al ver el derramamiento del Espíritu Santo sobre esto, fue una señal clara para ellos del avance del Evangelio, del propósito de Dios, de lo que Dios estaba haciendo y cómo Dios los había escogido también a ellos. Y Pedro dijo, este es lo que dijo el profeta, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y es exactamente lo que está pasando aquí, sobre Cornelio, sobre sus hijos, su esposa, sus siervos, los que trabajaban en su casa, sus amigos y toda la gente que aparentemente no pareciera que nadie se quedó, que todos los que estaban allí, como los 120 en el lugar alto, en el aposento alto, pareciera que todos los que estaban en la casa de Cornelio fueron bautizados, el Espíritu Santo se derramó sobre sus vidas, y entonces comenzaron a hablar en otros lenguajes y comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Y mire el versículo 19, estoy leyendo Hechos 2, dice, y daré prodigios arriba en el cielo. Y Pedro está citando a Joel, ¿verdad? Y dice, daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. O sea, Jesús habló, los apóstoles hablaron de todas estas señales y dice, daré señales en la tierra, abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Hay muchos tipos de señales, como dijimos al inicio, pero estas señales deben de ser muy especiales para nosotros, hermano. Y debemos nosotros devolvernos a las cosas básicas, ¿verdad? Del Evangelio, a la simplicidad del Evangelio, lo que es la cruz, la obra de Cristo, su muerte y su resurrección, y el poder del Evangelio, el poder de la cruz, para que se conviertan las personas. Es la única manera, como cantamos, como cantó nuestra hermana al inicio. Derrámate, Señor, sobre nosotros, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación. Y la única manera realmente de que nuestros hijos cambien, que nuestros vecinos cambien, es que les prediquemos el Evangelio, pero el Evangelio, no otras cosas, hermano. No, que no les prediquemos las bendiciones de Dios y que la prosperidad material y que Dios te va a ayudar con tu hogar y que Dios te va a hacer esto y que Dios te va a favorecer aquí, y supersticiones, como la iglesia evangélica estamos llenos de supersticiones y un montón de cosas, pero es el Evangelio es poder de Dios, y el Evangelio es lo que estamos hablando aquí. Entonces, ¿cómo sé que una persona, que el Evangelio ha impactado y ha avanzado? Se quiere bautizar la persona, porque anhelas vivir una vida diferente. ¿Cómo sé que el Evangelio ahí está avanzando? Porque el Espíritu Santo, veo señales
del derramamiento de la presencia del Espíritu Santo en esa persona y de la llenura del Espíritu Santo en esa persona, que son dos cosas diferentes. Y veo también como Pedro menciona, dice cómo Dios ungió a Jesús. Está hablando cuando fue bautizado y el Espíritu Santo vino en forma de paloma sobre él. Y lo que él está hablando es de la unción, del llamado al ministerio. Entonces, tres cosas del Espíritu Santo, de la señal del Espíritu Santo. Uno es señales de la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? En la vida de una persona, los frutos del Espíritu Santo, el carácter y estas cosas. Los dones espirituales, ¿verdad? Cuando hay llenura, el deseo de proclamar el Evangelio, el de abrir la boca y anunciar y de ser testigos de lo que Él ha hecho en nosotros y que queremos decírselo a los demás, queremos compartir con otros. Esa es la señal del Espíritu Santo en una vida. Pero si el Espíritu Santo no está en una persona, ¿cómo va a tener deseo de hablarle a otro y de qué le va a hablar? ¿Verdad? ¿De qué le vamos a hablar a otro si Él es el que me va a impulsar? Una parte del Espíritu Santo. Y lo otro es Dios llamando, levantando líderes, ungiendo Dios a los jóvenes, hermanos en la congregación, levantándolos como líderes en medio de la congregación, ungiéndolos Dios para el ministerio, para el servicio a Dios. Todas esas cosas tienen que ver con la señal del Espíritu Santo. Y las lenguas aquí, hermanos, para concluir, no vamos a entrar ya en eso, no nos da más el tiempo, pero Pablo dice en 1 Corintios 14, las lenguas, dice, son una señal, dice que hablaban en lenguas. Y aquí, hermano, no, algunos han enseñado que hablar en lenguas es señal de que alguien estaba bautizado en el Espíritu Santo, pero no necesariamente. Si usted ve el relato del libro de los Hechos, no siempre que fueron bautizados en el Espíritu Santo, el libro de los Hechos dice que hablaron en otras lenguas. En algunos casos sí, ¿verdad? Pero sí todos magnificaban a Dios y hablaban la palabra de Dios después que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero en este caso era necesario que hubiera una manifestación de lenguas, porque ellos, los de la circuncisión, Pedro y los que le acompañaban, vieron una réplica. Ahí en la casa de Cornelio vivieron un momento, una réplica de lo que vivieron el día de Pentecostés allá en Jerusalén. Lo que ellos vieron ahí fue lo mismo que ellos experimentaron, y entonces para ellos no quedaba duda de que era el mismo Dios. Y por eso estaban tan sorprendidos y tan maravillados. Pero quisiera que leyéramos Efesios capítulo 3 para concluir, y los hermanos músicos si pasan Efesios capítulo 3. Ellos vieron ahí, hermanos, una réplica exacta de lo que pasó el día de Pentecostés. Quizás eran un poquito menos de los 120, yo no sé, no sabemos cuántos, pero ellos vieron exactamente lo mismo. Hablaban en otras lenguas y magnificaban a Dios. Dijéramos, quizás profetizaban, hablaban, proclamaban las maravillas de Dios. Entonces mire lo que dice aquí Pablo, Efesios capítulo 3. Dice el versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y mire, dice el versículo 9, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, dice, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Hermano, ese momento para Pedro y para los que le acompañaban es como que se le hubieran caído escamas de los ojos. El misterio del Evangelio.
El plan de Dios desde Génesis, ¿verdad? El plan maravilloso de nuestro Dios, el Evangelio, que Él iba a revelar a través de las edades y de la historia de la humanidad, y que aquí en el libro de los Hechos vemos su expansión, y entramos en el libro de los Hechos a los postreros días, a los días que vivimos, hermanos, al privilegio que tenemos hoy día. Entonces ese misterio que había estado escondido, que ellos no habían comprendido, pero que aquí están comprendiendo un poco mejor. Dice versículo 10, para que la multiforme, dice, sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Por quiénes, hermanos, se va a revelar el Evangelio? Por medio de la iglesia. Dice la multiforme sabiduría de Dios. Y a través de la iglesia, cada uno de nosotros. Yo le puedo hablar a personas que usted no le puede hablar quizás, pero usted le puede hablar a personas que yo no le podría hablar. Hay personas que solo usted les puede hablar, que no hay otro quizás que les pueda hablar. Pero la multiforme sabiduría de Dios, según lo que cada uno hacemos, nuestro oficio, nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra profesión, nuestra preparación, nuestros círculos de amistades, nuestros círculos sociales, nuestros círculos de influencia, etcétera. Dios lo ha escogido a usted para que usted sea la luz ahí en ese lugar con esas personas. Porque es la multiforme sabiduría de Dios a través de la iglesia, de cada miembro en particular, que pueda ser portador del Evangelio, de la luz del Evangelio. Jesús, como dijo, no les voy a dar otra señal, sino la señal de la resurrección. Voy a resucitar el Evangelio. Pero ustedes no van a esconder esa luz, dijo, como leímos al inicio. Porque la luz no se esconde, la luz se pone en alto para que a todos ilumine en la casa. Y hermanos, es un desafío, es un privilegio. Hermanos, la razón por la cual Él nos ha salvado, Él nos tiene con vida y Él nos ha permitido tener todo lo que tenemos, tener la influencia que podamos tener, las amistades que podamos tener. La razón esencial en la mente de Dios es que usted lleve el Evangelio ahí, que usted sea portador del Evangelio. Eso es lo más grande, es la esperanza de gloria, como dice la carta a los Colosenses. Mire, dice, para revelar por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Versículo 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y por eso, mire, dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Y usted puede leer más adelante y antes también. Dice que este misterio, el Evangelio, es que de ambos pueblos, judíos y gentiles, iba a ser un solo pueblo. Y Pedro está ahí viendo a Cornelio y a su familia y a sus amigos, a todos esos griegos, a todos esos gentiles convertirse, y él están sorprendidos. Hermano, Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros, quizás como nunca antes nos ha usado, a pesar de dificultades, de las tribulaciones, como dice Pablo aquí, que mis tribulaciones no los desanimen, que las tribulaciones no los detengan. Ustedes cumplan el propósito eterno de Dios, el misterio del Evangelio, que de ambos pueblos, de hacer un solo pueblo de todos los pueblos de la tierra, como vimos la semana pasada. Así que oremos, hermanos, un momento. Yo no sé si mientras oramos
Si hay alguien que no le entrega